Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Tadao Ando. No sé si titularlo la espiritualidad o la meditación en la arquitectura Tadao Ando. Da igual, porque ese es el objetivo. En un principio pensaba hablaros de la casa Azuma y de el proyecto Koshino. Es que siempre que me acuerdo los nombres japoneses, me acuerdo que una vez llegó a España un embajador japonés que se llamaba Kagada y tuvieron que cambiarle el nombre porque era un apellido japonés, pero que en español sonaba un poco regular. Siempre tienen, o sea, simplemente este apellido de este arquitecto maravilloso se llama Ando. En castellano, ese apellido pues implica también un verbo, ¿no? En fin, no hagamos chistes malos. En un principio quería hablaros de la casa Zuma y de la casa Koshino, que para mí son increíbles, maravillosas. De hecho, en el año 69 él no ha estudiado nada, él era, ¿cómo se dice?, boxeador y reunió un dinero, su familia era muy pobre. Ahora lo contaré. Él es gemelo de otro, pero que no convivió con él porque eran muy pobres y se criaron cada uno en un sitio diferente. Él es de Osaka y dice que en invierno te pelas de frío y en verano te asas de calor, son tórridos. Y dice que de alguna forma esa infancia tan dura que tuvo, porque nació en el año 41, le sirvió después para tener un afán como un motor para poder cambiar la vida a otras personas. Él con 26, 27 años tiene ya un despacho que es Tadao Ando Associated y bueno, no, jamás, él dice que no solamente era pobre para ir a la escuela de arquitectura, sino que tampoco tenía notas, que fue un pésimo estudiante, pero la verdad es que es un arquitecto simplemente genial, es excepcional. Y bueno, yo me pasa siempre con los que son geniales que intento acotar. Queriendo hacer un proyecto, yo quería hablaros, por ejemplo, de la Bolsa del Comercio, que era como una especie de almacén gigantesco en París para el grano, para el cereal, que después fue bolsa, y que de alguna forma no, el Ayuntamiento de París lo ha cedido, no lo ha cedido, lo ha alquilado, pero lo ha permitido, y que ha permitido que se haga una intervención de Tadao Ando, porque trabajando para Henri Pinot. Ya sabéis que Henri Pinot es un super multimillonario europeo francés que es dueño de muchas cosas, de Puma, de Christie's, la mayor sala de especulación de arte del mundo. Entonces, él puede tener como un patrimonio de 33.000 millones de euros, es un multimillonario. Está casado con Salma Hayek, la famosa mexicana, que bueno, que es encantadora. Y bueno, ¿por dónde iba yo? Me desconcentro cuando hago este tipo de digresiones. El caso es que yo quería hablaros de ese proyecto porque me parece que se tendría que haber inaugurado el año pasado, pero con el tema del COVID se atrasó, porque había que hacer una reforma. Aparte de la intervención, hay una reforma en los techos de los frescos, y entonces estaban 24 personas trabajando que tuvieron que dejar de trabajar, en fin. Y entonces creo que se inauguraba en enero de 2021, pero yo me parece que no se ha inaugurado, en fin, no lo sé, la verdad. Es muy bonito. Él hace un cilindro, ya sabéis que los japoneses son sintoístas, son cultura china porque tienen el kanji, el alfabeto kanji, pero son isleños, que son muy suyos, muy particulares. Entonces él dice que en el sintoísmo el cilindro es nada y todo. Y bueno, este arquitecto hace hormigón vista y además deja las huellas del encofrado, muy bonito lo que hace. Y eso lo hace en su casa Azuma por primera vez y impacta a todo el mundo y es muy premiado. 10 años después, entre el 69 y 70 creó el despacho, pues en el 76, no, perdón, 6 años después de haber puesto un despacho propio, es premiadísimo e internacionalmente se hace muy famoso porque aunque él es minimal, realmente tiene un cambio, o sea, hay un antes y después en la arquitectura después de trabajar
así. Bueno, os voy a hacer un pequeño semblante y ahora os hablaré un poco de su vida. Como tengo tantísimo material, no sé, cuando llegue el momento que quiero dedicaros, cortaré y ya está, porque podría estar hablando todo el día de este arquitecto tan excepcional. Simplemente es excepcional. ¿Qué puedo decir? Porque me ha sorprendido muchísimo. He estado viendo algunos de los trabajos. Él ya había trabajado con Henri Pinot, este millonario, porque él había hecho la punta de la dogana en Venecia, porque Henri Pinot va a colocar ahí, me parece que son 5.000 obras que tiene en este de París. El ayuntamiento ha sido muy servicial, cobra 15 millones de euros al mes de alquiler. Ha sido muy servicial porque así tiene una oferta turística mayor para el ayuntamiento o para la ciudad de París, de coleccionistas. Quizás es el mayor, si no el mayor coleccionista, uno de los mayores coleccionistas de arte a nivel mundial. Porque claro, él tiene una galería de arte que es excepcional y entonces tiene siempre mucho cambalacheo de comprar él piezas propias y después las vende con su plusvalía correspondiente. Entonces, a su vez, eso genera una cantidad, para eso hay que saber muchísimo de arte, no os creéis que es fácil, porque también entran muchísimas copias, etcétera. Hay falsedades, falsificaciones, todas las que queráis más, y además son muy buenos falsificando. Son tan buenos que muchas veces yo cuando estuve con la catedrática de restauración, hice un máster de restauración, que me decía que muchas veces saben qué es, o por ejemplo, una madera medieval pintada, saben, la hacen con el mismo pincel, con los mismos pigmentos, todo, pero saben que es falsificada porque está demasiado bien pintada, porque los de la época no pintaban tan bien, y en fin, o sea, es tan exagerada a la perfección, claro, pero son piezas que a lo mejor valían 700 millones de pesetas antiguamente y cosas de estas bestialidades. Yo creo que democratizan el mercado los falsificadores, a mí me caen bien, no matan a nadie ni nada de eso, engañan a los ricos, lo cual tampoco está. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, pero no me hagáis caso, que eso es una opinión muy mía. Bueno, íbamos por Henri Pinot. Henri Pinot entonces quiere colocar en la bolsa de comercio de París, pues quiere colocar 5.000 piezas suyas. Tiene otro museo más que le hace en Venecia y el Palazzo Grassi, que también se lo habilita, que es otro lugar más donde colocar las muchísimas piezas que tiene. Y entonces él tiene el que quiere colocar en París es de Pierre Mondrian, ¿cómo se llama? Agnes Martin, Seton Lee, Daniel Hirst, no sé, Cindy Sherman, Jeff Koons, en fin, tiene arte contemporáneo, arte antiguo, tienen una colección bestial. Y no sé, la verdad es que no lo sé si la han inaugurado o no. En teoría era para el mes de en teoría era para el mes de marzo de 2020, pero con el tema del COVID todo se suspendió y se atrasó a 2021, pero no sé si eso llegará a ser. Ahora os contaré un poquito su vida, pero os voy a contar lo que me ha llamado muchísimo la atención de todo lo que he estado viendo. Ya os he dicho que quería acotarla para hablar solamente de una, dos, tres piezas, pero al final soy horrible. Y entonces he estado viendo las diferentes cosas que ha hecho, como por ejemplo, le llamó Armani, porque Armani dice que se parece mucho a Tadao Ando, porque él también empezó sin saber nada y del tema de la costura, de la sastrería, porque él era sastre de hombre, y poco a poco se fue haciendo. Entonces él tenía una antigua fábrica de la Nestlé de Milán, y entonces se había quedado con ella y entonces Giorgio Armani llamó a Tadao Ando para que le hiciera un teatro y una sala de exposiciones, un teatro para 1.000 espectadores, atención, que no es poco, ¿eh? Y después una sala de exposiciones. Y entonces después le ha pedido que por favor que pusiera allí. Y entonces Tadao Ando ha traído sus maquetas y en el centro Armani de Milán, la antigua que él ha arreglado y tal, ha expuesto sus maquetas que son maravillosísimas. Y entre ellas está también la de la Cámara de Comercio, o sea, la Bolsa de Comercio de París, que se supone que está, pero es que no he ido a internet a confirmar si está o no inaugurado. Me ha llamado también muchísimo la atención, entre las múltiples cosas que he visto, que ha diseñado relojes para Bulgari y son una maravilla. Después también me ha llamado la atención, así estoy nombrando a bote pronto, me ha llamado muchísimo la atención el Museo de Arte G, que es H&M, de He Jianfeng, que es un multimillonario chino de la comunicación que
en teoría tendría que estar también ya inaugurado y es una pasada de bonito, también es otro cilindro, pero es muy muy bonito con un lago alrededor. Bueno, os puedo decir cosas que me han llamado la atención, ha hecho muchísimos museos, ¿eh? Pues un museo que hizo en Texas hace años, que también está dentro de un lago, que es una pasada de bonito. Él empieza, ahora lo contaré, empieza haciendo casitas, o sea, empieza haciendo proyectos pequeños para ir poco a poco aumentando, subiendo, subiendo, pero no tarda demasiado en subir, en hacerse famoso a nivel mundial porque él es genial. Él viaja por todo el mundo, no tiene dinero y a base del boxeo reúne una cantidad de dinero y entonces lo que va él dice que sus influencias son Mies van der Rohe, Louis Kahn y, bueno, por supuesto, Le Courvoisier. No sé, no sé si me dejó alguna, pero la verdad es que y él dice que también sigue la tradición de la arquitectura japonesa. Yo sí que lo veo, esa tradición en las cosas que hace. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito su vida y luego voy contando porque me he dejado. Sí, me acuerdo que hay otro proyecto, todo esto es de memoria. Hay otro proyecto, están los japoneses que son tan organizados y tan perfectos, están queriendo dejar la ciudad maqueada para los Juegos Olímpicos, ¿no? Y entonces están haciendo en las placitas que tienen de los barrios, están haciendo, encargándole arquitectos famosos, porque ellos tienen mucha idea de grupo, los japoneses, lo educan desde pequeños, ¿eh? Le han pedido a este arquitecto que haga un váter público y qué preciosidad ha hecho una preciosidad en la placita, un vátercito para que esté toda la ciudad en Tokio, esté todo lleno de servicios para que cuando vengan los extranjeros, los visitantes no tengan ningún problema si cualquier cosa, porque una ciudad donde viven 40 y no sé cuántos millones de habitantes, casi como España, pero en ciudad, pues ya me diréis vosotros lo complicadas que pueden ser las cosas. De hecho, en la actualidad en Japón no se hace ni cocina porque dan por hecho que donde tú trabajes no te va a dar tiempo a cocinar a tu casa, de volver a tu casa y cocinar. A mí eso me parece, yo qué sé, increíble, impensable. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito su vida y conforme vaya acordando de los proyectos que está leyendo, porque he leído no sé cuántos proyectos, me refiero a proyectos actuales, porque es fácil este señor pues nombrar todos los proyectos que tiene, porque tiene una iglesia que es maravillosa, la Iglesia de la Luz, hay otra iglesia. Él busca mucho, él dice que toda la espiritualidad para él es igual. Y entonces cuando le hacen encargo de iglesias católicas, le hacen encargo de templos budistas, o sea, todo lo que hace apela a la espiritualidad a través de la arquitectura. Y la verdad es que es excepcional todo lo que hace. Ya he dicho que hace una iglesia que está sentada en un banco y en vez de estar mirando al sacerdote y tal, tienes un paisaje precioso que es un lago y toda la naturaleza enfrente. Ha dejado como la puerta abierta. Y después hay otra que es de hormigón y sin embargo deja que es totalmente oscura y deja en medio una abertura de una cruz por donde penetra la luz. Es una preciosidad. Y bueno, ha hecho muchísimos museos. Ha hecho un museo para los niños, para estimular la creatividad de los niños, que también es muy famoso. Y después hay otro museo más que no sé cómo se llama, sé cómo es, que está en el subsuelo para no agredir a la naturaleza, pero sin embargo deja en la parte de arriba para que tenga entrada de luz natural y no de sensación de claustrofobia. Y está ese museo, él es el arquitecto, pero al que le pusieron para decorar es Issei Miyake, que en aquella época estaba muy de moda, y la verdad es que el resultado es perfecto. Yo he estado viendo determinadas salas y bueno, he visto, ¿cómo se llama? Móviles de Calder, en fin, muy bonito. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito su vida, que si no me come el tiempo. Conforme vaya acordando de cosas, os lo contaré de diferentes proyectos. Tiene muchísimos proyectos y a cuál de todos más bonito, más espectacular. Y, no sé, si tuviera que elegir alguno, no sé, las casas esas que hizo al principio, el proyecto este cochino y la casa esta que hizo pequeñita, me parecen excepcionales, que es lo que en teoría iba a hablar. Después pensé en hablar, que también me gusta muchísimo, en el proyecto este de la Bolsa de París, que va a ser como si dijéramos, como pasó aquí con el Tirse Bonemisa,
otra colección de arte espectacular, que también me ha parecido bellísima, porque ha hecho por dentro como una almendra. Después de hacer un cilindro, ha hecho como una almendra, con diferentes huecos por los lados. Y bueno, pero después he seguido viendo y viendo proyectos y ya me cautivaban todos, con lo cual soy culpable de no poder acotar. Voy a contar un poquito su vida. El 3 de septiembre de 1941, él nace en Osaka. Es un arquitecto japonés que es famosísimo. Nace en Osaka y adquiere conocimientos de arquitectura de forma autodidacta, como he dicho, porque él se dedica a leer por su cuenta, porque dice que, aparte que no tenía notas, es que era un estudiante horrendo y no tenía dinero para ir a la universidad, y sospecha que eso lo decía también Steve Jobs, el de Apple, que si se mete a la universidad lo van a hacer igual que el resto, o sea, lo van a clonar y no va a ser nada creativo. Yo tengo un poco la sospecha de que es así, ¿eh? Salimos un poquito clonados. Y entonces se dedica a viajar por Europa, conoce España, conoce Gaudí, especialmente se dedica a viajar por todo el mundo. Él es contrario a que la arquitectura moderna se aplique a cualquier parte del mundo a la arquitectura tradicional. Pero por otro lado yo veo que él aplica la arquitectura moderna y la arquitectura japonesa, no digo nada. Él viaja por Europa, por África, por los Estados Unidos y siempre va tomando apuntes de los arquitectos, de las casas de arquitectos. Por supuesto, Frank Lloyd Wright, que le vuelve loco, que le decía, se me ha quedado alguno en el tintero. Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Louis Kahn y Le Corbusier. Yo no sé el pobre Sarinen, yo no sé por qué no lo nombran nunca, porque a mí me parece excepcional. Bueno, tiene un hermano gemelo, como he dicho, que nunca no, fueron criados por separado. Mirar hasta qué punto eran pobres. Bueno, ser pobre en un país rico es peor que ser pobre en un país pobre, porque en un país pobre, como todo el mundo es pobre, pues más o menos se va llevando. Pero en un país rico, donde la gente marca muchísimo las clases sociales, es tremendo ser pobre, porque es de una grandísima crueldad. Esto es lo que pasa, que era muy inteligente y luchó muchísimo. En su juventud fue boxeador, como he dicho, amateur, y con eso se paga los viajes que hace alrededor del mundo. Y bueno, su vocación es la arquitectura. Dice que cuando era pequeñito, cuando era adolescente, se dedicaba a recorrer su ciudad, Osaka, y se dedicaba a explorar las casas de té. Muchas veces las dibujaba, las antiguas casas de té japonesas. Bueno, contrario a la mayoría de arquitectos de hoy día, Ando no recibe ninguna formación intelectual en las escuelas de arquitectura. Mira qué listo ha salido. Yo es que estoy viendo que la mayoría de arquitectos famosos, ninguno ha ido a la escuela, ni Le Corbusier, ni Mies van der Rohe, nadie. Todos se han empezado la carrera, se la han dejado al principio. Gropius, Frank Lloyd Wright, ni 5 minutos, vamos. Y sí, habrá que no ir. Bueno, en lugar de ello, su aprendizaje fue autodidacta totalmente y bueno, que proviene de la lectura y de viajes por Europa. Os voy a decir una cosa, estoy leyendo un artículo antes de empezar a trabajar con Henry Pinot, que ha hecho ya el Grassi, el Palazzo Grassi y lo de la Punta esta de Venecia, que son lugares donde tener sus obras de arte, antes de empezar a trabajar en el encargo de la Bolsa de Comercio. Él dice a los periodistas, porque él es muy guasón, y dice que le preguntó Henri Pinot, ¿cómo está con 5 órganos menos? Le quitaron el páncreas, la vesícula, yo qué sé, 5 órganos menos. Dice él que la juventud es un estado del alma. Él, como os conté ayer de la artista, es una persona con muchísima vocación, que le encanta lo que hace y que ha tenido no sé cuántos cánceres y metástasis y ya veis cómo son los japoneses. Pues allí está trabajando como fiera, porque a la vez que está haciendo el museo de Henry Pinot, está haciendo un museo en China también, que os he dicho que es el del magnate lo está compaginando, con 5 órganos que le había quitado. Dice que le pregunta él al médico, oiga, ¿usted ha conocido a alguien que viva sin páncreas? Dice él, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo vivía? Dice, pues con la salud regular. Y él con una energía y una ganas de trabajar, madre mía, que la verdad es que para mí son totalmente ejemplares. Bueno, que viaja por todos sitios, que si no me pongo a hacer digresiones de todas las cosas que he leído de él. Y bueno, que hace un estudio de la arquitectura japonesa de Kioto y Nara. También hay
literatura japonesa de Kyoto y Nara, todo esto en plan autodidacta. Me encanta Japón porque, mirad, ellos no tienen libros en las casas como nosotros. Cuando leen lo que tienen que leer, se deshacen del libro porque dice que el libro sirve para transmitir conocimiento. Y entonces, si ya te has transmitido conocimiento, pues tú lo que tienes que hacer es transmitir el conocimiento a otro. Dejar el libro en un banco, dejar el libro en una repisa para que se lo lleve otra persona. Yo lo estoy empezando a hacer porque me comen los libros. Bueno, os voy a leer una cosa. Dice, cuando vi la luz proveniente del óculo del Panteón de Roma, supe que quería ser arquitecto. Qué bonita esa frase. En 1970 se establece en Osaka con Tadao Ando Associated, no, Architect and Associated es una empresa con la que comienza digamos, su producción, su trabajo de casas, primero de casas pequeñas, de proyectos pequeños, de la construcción, y luego con edificaciones mucho más importantes. Y de hecho, también el Pritzker me parece que se da en 1995, a partir de ahí también tiene encargos muchísimo más grandes, porque el Pritzker, aunque voy a decir una cosa, él tiene el premio imperial, tiene el RIBA, tiene muchísimo, tiene el Aga Khan, tiene muchísimo, está premiadísimo y es catedrático en Yale, es profesor en Harvard, bueno, las universidades se pelean porque él, digamos, lleve a los alumnos, porque es simplemente un arquitecto fuera de serie, pero ya veis, no estudió nada. Eso los anglosajones les da igual que no haya estudiado, como tus resultados son buenos, te quieren con ellos. Y eso me encanta, ¿eh? En 1900, ¿por qué? Los españoles somos de sociedades como muy meritorias. No me va a dar tiempo casi nada. Bueno, en 1976 recibe un premio de la Asociación Japonesa de Arquitectura por la casa Azuma, que es la que os he dicho que a mí me ha resultado impactante. Es una casita que está muy cerradita y no apenas tiene, a diferencia de las sociedades de las casas japonesas, que ya sabéis que están en alto sobre madera, que tiene tatami, que tiene papel de arroz, o sea, que se abren, ellos duermen y después enrollan eso y lo guardan, que yo quisiera hacerlo, pero tengo un tatami, aunque tengo un futón, ellos utilizan como un rollito, como una esterita, que lo quitan y aprovechan ese espacio. Sin embargo, él, aunque se basa en la casa japonesa, en las tradiciones japonesas, sin embargo, él tiene como un mestizaje en la arquitectura que hace, y entonces en esa casa utiliza el encofrado del hormigón, es la parte de fuera, lo he puesto todo en el blog. Alguna vez aprenderé, y he puesto también un vídeo, aprenderé a hacerlo aquí, pero es complicado con un teléfono ver cómo la postproducción, pero fin, antes o después tendré que también aprender a hacerlo en el ordenador. Bueno, entonces la opinión pública está totalmente fascinada por este proyecto que os he dicho, de esta casita que deja la huella del encofrado en la fachada. Y bueno, a partir de ese momento se consolida su nombre y se consolida casi como una marca y mundialmente la construcción, y se hace de su diseño para el complejo de vivienda. Sí, es que hace un complejo de vivienda que se llama Rothkohausen, que lo que hace hormigón armado vista, cemento, y lo hace en una ladera, como en un valle, es una bajada que hay, y entonces aprovecha que cada piso es como si fuera único, es como una escalera, porque no ve a los vecinos y está rodeado de naturaleza a su alrededor. Eso lo hace en Kobe. Ya sabéis que Kobe después, cuando son los terremotos, se ve muy afectado, y él, como la mayoría de arquitectos japoneses, detienen su trabajo para atender a los damnificados y ponerse a trabajar, y en Kobe precisamente él trabaja, bueno, porque él, digamos, había trabajado mucho en esa zona, y esa zona es su zona. Bueno, en 1980 construye la casa Koshino, que es de la que pensaba. Estos dos proyectos son de los que pensaba hablar en un principio, pero me he puesto a ver proyecto, y me he quedado como wow, maravillada totalmente, porque por ejemplo he visto otro proyecto que hace. Tengo la sospecha que por la playa, por ahí, no me acuerdo el sitio, lo he puesto en el blog, y hace una casa como que son cubos, pero no es tan simétrico, sino uno se sale y tal, y muy bonita. Y entonces otro vecino de allí, me parece que era Kobe, le dice que si no le importa, que si se puede hacer otra casa igual, y dice el vecino, pues sí, hazla igual. Y entonces al lado hay otra casa exactamente igual, pero son preciosas las dos y súper originalísimas. Bueno, esta la casa Koshino, es también muy bonita. Esta es en la ciudad de Asilla. Estos dos
Y además que se crea, en estos proyectos se crea mucho el concepto que está tan de moda desde hace tiempo, de dentro, fuera, porque él trabaja mucho como Luis Kahn, la penumbra, la entrada de luz. Es muy cuidadoso con eso, que es como muy oriental. Y además no tiene como nos pasa a los latinos, que somos muy barrocos, ese horror vacui, ¿no? Nosotros todos lo rellenamos, no. Él le gusta, dice Giorgio Armani, que le gusta mucho Tadao Ando, porque como a él le gusta la simplicidad, las cosas vacías, pero buenos materiales y buenos proyectos. Y es cierto, ¿eh? Porque Armani dice que por qué se organizan esos espectáculos de moda cuando realmente hacer una chaqueta es una cosa complicadísima que no todo el mundo tiene clara. O sea, los pequeños pospuntes, pero eso también lo dice Álvaro Siza cuando dice que él viaja mucho y llega a un hotel y todo de diseño y dice que no sabe ni dónde tiene que meter la tarjeta para que se encienda la luz de la habitación, porque todo es tan de diseño, dice él, cuando en realidad hacer una ventana es complicadísimo, hacer una ventana bien no es fácil. Y toda esa fascinación, en vez de buenos terminados, es diseño. Dice que dificulta la vida, que muchas veces no la facilita. Y dice, ahí me tienen a mí de madrugada preguntando en recepción dónde tengo que meter la tarjeta para que se encienda la luz. A mí también me ha pasado alguna vez en los hoteles buenos, ¿eh? Decir, ¿dónde está esto? Bueno, que me enrollo. Entre sus obras más importantes se encuentra, que todo esto lo he puesto en el blog, La capilla sobre el agua en 1985, que lo he hecho, que es realmente una capilla que está todo cerrado y de pronto la parte de frontis está abierta y entonces miras el agua y el paisaje. Estás en tu banquito y lo que hace, digamos, es meditar, reflexionar. Eso es muy sintoísta, muy vinculado. Entonces tiene un estanque de agua precioso. Él también ha hecho intervenciones. He estado viendo una en Londres que era preciosa, enfrente de un hotel 5 estrellas que se lo encargan. Y entonces hay dos árboles y hace como un lago entre los dos árboles. Un laguito, no os creáis que grande. Y es precioso. Un laguito no, un estanquecito. Y lo hace con una lente abajo. Es de bonito. Bueno, voy a seguir. De la capilla sobre el agua. En Tomamu hace Hokkaido, la iglesia de la luz. Y en Ibaraki, Osaka, el Museo de los Niños, que eso lo he contado, que es de 1990. Todo esto lo he puesto en el blog. Y bueno, el Museo de los Niños lo hacen en Himeji. Es que mirar, los nombres japoneses son dificilísimos. No sé si la semiconsonante, decir Himeji o decir Himeji, en fin. Pues más o menos, hacéis una idea, porque son todos nombres tremendos. Bueno, es considerado como uno de los líderes del regionalismo, porque él rechaza el empleo indiscriminado de la arquitectura, como he dicho antes, la arquitectura moderna, sobre todo el resto de la arquitectura del mundo. Su obra y sus formas materiales del movimiento moderno, con principios estéticos y tradicionales japoneses, sobre todo en el modo de integrar los edificios y en el empleo del hormigón, como he dicho, porque él deja la huella del encofrado visible y entonces crea como planos murales tectónicos que sirven como superficies para captar la luz. Esto ya os he dicho ayer, como la pintora que os dije que tridimensionaba, que los dos soportes del arte actual de hace ya tiempo son la luz y el espacio, porque como he dicho montones de veces y lo he explicado, a finales del siglo XIX y principios del XX, debido a la aparición de la fotografía y del cine, pues pierde su funcionalidad el dibujo y la pintura, y entonces lo que aprovechan es la vanguardia y agotan digamos, sus registros, de tal manera que se imponen, como hay otros nuevos soportes, se imponen pues otros soportes, como he dicho, y bueno, son la luz y el espacio. Bueno, en su diseño rechaza el materialismo, el consumista de la sociedad actual, que es visible en muchas obras arquitectónicas. Pues eso es inevitable, porque también la gente que le encarga cosas, pues el Henry Pino es un consumista de obras de arte que tiene una colección. En fin, no sé, sobre estas cosas las veo también muy de aparentar. Ello no impide que usen sus proyectos materiales característicos de la época actual, aunque empleándolos con aparente sencillez y proporciona el tiempo
¿cómo se llama? Sensaciones como muy positivas, lo que consigue. Él dice que la arquitectura es su vocación y que no puede dejar, que él prefiere morirse antes, pero tiene ahora 79 años. Pero él vive por y para los proyectos de arquitectura que hace y se nota porque es muy minucioso y bueno, está muy encima en todos sus proyectos. El hecho real es que ha pillado no sé cuántos cánceres también. Pero estuvo contando el periodista que a raíz de haberle quitado 5 órganos, él se detiene de trabajar, cosas que antes no hacía, se come una manzana verde y se da un paseo de 10.000 pasos y luego vuelve a seguir trabajando. Bueno, él tiene uno de sus recursos para trabajar es el agua y él se basa mucho en sus proyectos en tramas geométricas, como he dicho antes. Ha hecho muchísimos museos, pero por ejemplo, el que no sé cómo se llama porque está en Japón, son todo formas geométricas que están sumergidas en la tierra, pero sin embargo, hormigón armado, sin embargo tienen la entrada como si fueran búnkeres, pero muy bonitos por dentro, de muy muy buen gusto. Y bueno, por otra parte, él estudia fórmulas para solucionar también y mejorar el urbanismo que hay en Japón, porque en Japón tiene unos problemas tremendos urbanísticos en muchas poblaciones porque están superpobladas. Ese aspecto lo aborda desde la crítica y por otro lado desde la sensibilidad y la comprensión, porque viven en casas pequeñísimas, son angostas y entonces son unas condiciones durísimas. Bueno, reciben numerosos premios y distinciones, como he dicho, el Pritzker en 1996 o en el 95, no me acuerdo, creo que en el 95, la medalla de oro de la Academia Francesa de Arquitectura, el premio Imperial, el Mies van der Rohe, en fin, tiene montones y es profesor en diferentes universidades. Espero que os haya gustado, no me quiero demorar más, podría estar hablando horas y mañana os espero, mañana hablaré de un artista.